sobre el proyecto del ministro Alcántara, sobre las renuncias de los ministros de la Suprema Corte. Le agradezco a Natalia Torres, abogada, Fernanda Espinosa, asesora en comunicación política, Manuel Pedrero, periodista, y Eliud Pizarro, creador de contenido de análisis político. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Manuel, comencemos contigo. Primero con este proyecto. ¿Qué opinas del proyecto del ministro Alcántara? Decía Alfredo Zitarrosa, qué tristeza en mi país cuando llega el amanecer y en la Suprema Corte ha caído la noche. Juan Luis González Alcántara Carrancá, junto a los otros 7 ministros de la Suprema Corte que presentaron sus renuncias el día de hoy, renuncias que no son inmediatas, van a llegar hasta el 31 de agosto de 2025. Hoy es 30, mañana será 31, estamos hablando de que la renuncia entrará en efecto dentro de 10 meses. Pongamos un ejemplo, si una mujer se embarazara hoy en día, pues tendría todo el embarazo, toda la gestión, tendría el bebé y esta gente todavía no habría renunciado. Es ilusoria la renuncia y entre otras cosas es para conservar las canonjías, los privilegios millonarios que brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver cómo resulta todo esto, vamos a esperar a la votación de los ministros. Yo espero que la razón invada la Suprema Corte de Justicia, porque esto no lo habían hecho antes. De 1988 a 2018, pasando por Carlos Salinas, Zedillo, Calderón, Fox, Peña Nieto, se reformó la Constitución bajo el concepto de reforma constitucional en más de 700 ocasiones. ¿Sí? Nada más Peña Nieto la reformó 155 ocasiones. ¿Sabes cuántas reformas, cuántas leyes que aprobaron en los sexenios del PRIAN la Suprema Corte las tiró? Ni una. Muy bien. Natalia dice, Manuel, que esta renuncia es para conservar los privilegios. ¿Qué opinas? Estoy completamente en desacuerdo. Recordemos que esto no es un regalo, esto no es un premio, no se están llevando más que lo que marca la ley. Y tampoco recordemos que esto está sucediendo porque están siendo destituidos sin causas justificadas. No hay un proceso en su contra, no se les comprobaron acciones ilícitas, simplemente decidieron que tenían 2 opciones, o se quedaban en su encargo o participaban en las elecciones. Si dentro de sus principios, por la persecución del Estado constitucional en el que creen, no está esa posibilidad de estar en las elecciones, me parece que renunciar a esta posibilidad es completamente congruente. Punto número 1. Y punto número 2, no es un premio. Les están quitando su trabajo sin ninguna causa justificada. Y lo que se van a llevar es lo que les toca y lo que les corresponde por ley. Nada más. Esto no es un regalo, esto no es que quieran quedarse con sus privilegios. Ustedes hicieron la reforma. Ellos hicieron la reforma. Ellos pusieron esas instrucciones ahí. Nadie más. Entonces, no es un tema de privilegios, no es un tema de que se quieran aferrar a algo que no les toca, porque sí les toca. Están perdiendo su trabajo. Eliud, ¿qué opinas? A mí me preocupa mucho que crean que la voluntad de 8 personas está por encima de la del pueblo de México. El pasado 2 de junio se le dio la oportunidad al proyecto de la Cuarta Transformación de continuar, de hacer el segundo piso, pero 8 ministros consideran que la Suprema Corte está por encima de la Constitución, está por encima del Poder Legislativo, cuando recordemos que el único poder que puede reformar la Constitución es el Poder Legislativo. Y ahora que mencionaron lo de los privilegios, se van a llevar los ministros nada más y nada menos que una pensión vitalicia de 206,000 pesos mensuales. ¿Cuánto le tomaría al trabajador que gana el salario mínimo poder ganar esa cifra que gana en un mes sin gastar un solo peso? Le tomaría 28 meses, más de 2 años para ganar en un mes lo que ganan los ministros. Me parece completamente absurdo y a mí sí me preocupa mucho que se les esté olvidando también el artículo 39 constitucional. Recordemos que quien tiene el derecho de alterar la forma de gobierno es el pueblo de México. O mejor ya dejamos de votar y dejamos que los ministros guíen el país. A mí me parece absurdo. Fernanda. Me parece bastante incongruente lo que está diciendo sobre los ministros que tienen derecho a ese haber de retiro, porque ustedes tienen como diputada a Olga Sánchez Cordero, que sigue cobrando su pensión, que además ahorita está cobrando como diputada, y tenemos también a Arturo Saldívar, que decidió separarse de su cargo para irse al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y además de eso, cuando se fue, quiso exigir camionetas blindadas, que no se le dieron. Entonces es increíble que vengan a decirnos que pues realmente no merecen ese haber de retiro, que los ministros solo ven por sus intereses. Y no solamente ellos van a tener el poder de reformar la Constitución, son garantes de la Constitución, son personas que deben de cuidar el quehacer legislativo, los abusos de poder. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para que haya una independencia judicial, y lo que hace esta reforma, que lamentablemente ya está encaminada, ya va a pasar, pues es justo cuidar esto. Lo que propone el ministro Alcántara es garantizar esta independencia judicial.
¿Qué opinas de lo que mencionó Eliud del artículo 39? A mí me parece muy curioso que hablen de soberanía del pueblo cuando les conviene y cuando no. Esas acciones de inconstitucionalidad presentadas por otros partidos políticos también son reflejo de la soberanía, por todas las personas que se sienten representadas, no solamente por Morena. El proyecto de sentencia que hoy está realizado por el ministro Alcántara Carrancá, ese proyecto fue en atención a una acción presentada por todos los demás partidos políticos. Sé que a Morena no le gusta reconocerlo, pero hay distintas opiniones y no todas están de acuerdo con el oficialismo. Entonces, vamos a hablar de soberanía y del 39 constitucional. Parte de escuchar al resto del pueblo que no votó por Morena es presentar esas acciones de inconstitucionalidad. Varias cosas. Primero, las mayorías son soberanas. Ese es el principio fundamental. Las mayorías son soberanas, y referente a Sánchez Cordero y Saldívar Lelo de la Rea, pues ellos no renunciaron en plena reforma constitucional, ambos lo hicieron bajo sus propios términos. Es interesante ver la defensa ultranza de las compañeras, no al pueblo de México, a los derechos de los elementos del Poder Judicial. Y es normal, porque eso es lo que le interesa al PRIAN. En efecto, son una minoría. ¿Por qué son una minoría? Porque defienden los privilegios de la élite. Dicen en el PRIAN, gente de alta categoría, como el señor Marco Cortés, que pide licencia mientras se pasea en Europa, en Madrid, en el escondrijo de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que la elección puede partidizar y politizar a la Suprema Corte, porque según ellos no está partidizada, no está politizada. El hombre que vemos aquí es Felipe Calderón Hinojosa. El hombre que vemos acá es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el que fue a Harvard a tratar de sacar algunas risas. Creo que tiene más futuro como estandopero que como jurista. Y el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena colaboró en el narcogobierno de Felipe Calderón, fue compañero de gabinete de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque era el director del SAT. Esto no es politización en la Corte, llegó a través de las ayudas de Felipe Calderón, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Bueno, dicen Alcántara Carrancá en la exposición de motivos que hay que guardar el espíritu de la Constitución de 1917, que hay que protegerla. La Constitución de 1917 decía que las mujeres no tenían derecho a votar. Si son tan defensoras de la Constitución, ¿no se dan cuenta las compañeras que guardando ese espíritu hoy no podrían votar? Fernanda, decías algo y no te alcanzamos a escuchar. Bueno, y lo que decía respecto a lo de los ministros que siguen cobrando su pensión, tanto Olga Sánchez Cordero como Arturo Saldívar. Ellos no renunciaron, Saldívar sí, se retiró, se fue. ¿Por qué no entonces dejan de cobrarlo? ¿Por qué entonces Saldívar se atrevió a pedir sus camionetas blindadas? Y además de eso, quiero tocar un tema sobre este proyecto que está presentando Alcántara. Para mí es muy importante que nos demos cuenta, ahorita que hablamos de Calderón, las similitudes que también pudo haber tenido con López Obrador. Está este tema de los jueces López sin Obrador rostro. ya no es presidente. No, pero no, te estoy mencionando, esta propuesta fue hecha por López Obrador. Calderón tampoco, Pues siguen hablando de él. Sí, pero las consecuencias se sufren al día de hoy. Entonces ya no hay que hablar de ellos. Justo por lo mismo. Esta propuesta Fernanda. de los jueces sin rostro la están declarando en la propuesta del proyecto del ministro Alcántara inconstitucional. ¿Y qué pasa? Adivinen quién también le presentó a alguien que ahorita acabas de decir. También estaba a favor de eso, Felipe Calderón, y también se le echaron para atrás. Entonces, ¿cómo te atreves a venir a enseñarlo cuando López Obrador retomó una propuesta de él? Y miren que si nos metemos al tema de militarización, López Obrador hizo lo que ni en sueños pudo haber hecho Calderón. Eliud, ¿qué opinas? Pues a mí me preocupa mucho este proyecto del ministro. O sea, en mis manos tengo su proyecto y es muy incongruente porque menciona primero que reconoce que la Corte no puede impugnar una reforma constitucional que, les guste o no, se aprobó con todas las de la ley, con las 2/3 partes en el Poder Legislativo y en la mayoría de los congresos locales. Pero después menciona que, por una reflexión, dice que mágicamente puede considerar que pueden declararla parcialmente inconstitucional. Entonces la Corte ya va a estar encima de todos los poderes, y aparte de ello mencionan que sí hay una minoría que no quiere la reforma judicial, pero les recuerdo que 8 de cada 10 mexicanos queremos la reforma judicial. Yo me voy a los datos. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Yo no quiero defender a la Suprema Corte que absolvió a Rosario Robles, al Poder Judicial que le regresó el dinero de las cuentas bancarias a la esposa de Genaro García Luna. A la luz del mundo que tiene representantes. Me puedo seguir con estos ejemplos. La misma que quiere entregar la industria eléctrica del país. Entonces vayámonos al debate de fondo. La Corte no puede venir a impugnar una reforma constitucional que se aprobó legal y legítimamente. Ahora se van a reunir los ministros el martes 5 de noviembre, y vamos a jugar a suponer.
En el supuesto en el que apoyen el proyecto del ministro Alcántara y que por algún motivo decida el gobierno no acatarlo, ¿se podría caer en un desacato en el que termine prácticamente en una inhabilitación, Natalia? Por supuesto que no, estamos en un Estado de Derecho, no estamos en un país autoritario, estamos en un Estado de Derecho en donde nuestra Suprema Corte de Justicia va a emitir una sentencia, es decir, se va a votar en el Pleno, se va a tener una sentencia definitiva y el cumplir con esta sentencia no es un lo decido o no. O sea, se tiene que cumplir sí o sí. Por supuesto. Y por también supuesto. decir por quién lo debe cumplir. Esta sentencia la tiene que acatar el INE. Esto es hacia el INE, es hacia el proceso electoral que se va a realizar para jueces, magistrados y ministros. O sea, en México... Un momento, que para concluir la idea, te quedaste a media y... Solo tenía un par Manuel, de puntos. Adelante. En México, porque parece que es el único país del mundo donde la voz y el voto de 8 personas valen más que la de 36 millones de mexicanos. Sí, no les gusta ningún artículo, nunca les vamos a ganar en el sentido narrativo, no tienen la humildad de reconocer que están en contra de la población que votó un proyecto de nación, consideran incluso que la gente no sabe qué es lo que votó cuando se hablaba de un plan C de la reforma judicial. No les gusta el artículo 39, vamos a utilizar, ¿qué les parece el artículo 135 constitucional? Que dice, entre otras cosas, que este texto, refiriéndose a la Constitución, se puede reformar en cualquier momento, siempre y cuando se tenga una mayoría calificada. Morena tiene mayoría calificada, la tiene. Para reducirlo a la mínima expresión, en esta mesa somos 5, supongamos que hay un debate que vamos a comer, alguien quiere pizza y alguien quiere hamburguesa. Si 3 de aquí quieren pizza y 2 queríamos hamburguesas, pues yo no puedo decirle a ustedes 3 que son mayoría, imponerles que comamos hamburguesas. No se puede. Eso es lo que está pasando en grandes términos con la Suprema Corte. Ahora resulta que 8 personas que deciden por nosotros no vamos a tener la capacidad de elegirlos. Pero otro punto, ¿por qué a la Corte y al PRIAN no le gusta en específico esta reforma judicial? Y sigo viendo que no hay un solo argumento en materia jurídica. Es en contra del pueblo y a favor de los privilegios. ¿Por qué no les gusta la reforma judicial? Porque no se aprobaba como en los tiempos del PRIAN, con dinero, con fajos de dinero. Esta imagen corresponde a un video otorgado por Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República y corresponde al periodo 2013-2015, donde se aprobaron las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto y ningún diputado del PAN ni del PRD, del Pacto por México, por cierto, uno ya fallecido, váyanle poniendo la alfombra y el altar de Día de Muertos al PRD, porque resulta que no, o sea, si no hay lana de por medio, no le sirve. No queremos concertaciones, ni negociaciones, ni tratos, ni acuerdos en lo oscurito. La gente votó y se va a seguir bajo la norma de la gente. Quería responder algo. Sí, me parece muy curioso. Fíjate que en esa foto hay una maletita negra con dinero. Lo que estaba ya de onda en el sexenio pasado son los sobres amarillos, que tampoco se te olvide. Por otro lado, fíjate cómo el argumento de politizar la Corte, cuando lo decimos, lo primero que nos dicen es ya estaba politizada. No nos desmienten, no nos dicen que no lo van a hacer. Eso por primera parte. La segunda que tengo que decir es, precisamente el ministro en su proyecto no toca cómo se estableció la mayoría, no toca vicios legislativos, es más, los declara infundados. Eso no lo toca. Por supuesto que habla de todos los demás artículos constitucionales que acaban de mencionar, incluyendo el 135, y qué peligroso tratar de explicar con hamburguesas la diferencia entre un poder pues es que se los explican constitucionalistas y no les dan la razón, a lo mejor con comida y gastronómico está un poco mejor. Jurídico mexicano, que la diferencia yo no soy entre un jurídico, poder, yo soy politólogo. me queda claro, que un poder constituyente y un poder reformador no se puede explicar tan sencillo. Y el ministro lo hace perfectamente bien en su proyecto. Por supuesto que es un poder reformador, sin embargo un poder reformador no puede tocar los límites de lo que estableció un constituyente permanente. Una pregunta rapidísima, ¿usted leyó la exposición de motivos? Por supuesto. ¿Sabe cuál es el punto 39? Por supuesto. ¿Cuál es? De entrada, básicamente que no se puedan modificar todos estos puntos constitucionales del 135 y del 136, que la mayoría y la soberanía el artículo, reside del pueblo. El punto 39 de la exposición de motivos de Alcántara Carranca reconoce que en el pasado no se ha podido en ningún momento, yo no interrumpí, que en ningún momento se puede reformar o echar atrás una reforma constitucional con una acción de inconstitucionalidad. Y en el punto 40 dice algo bellísimo, que es, pero acabo de reflexionar,
Y por un asunto del corazón se me dio la gana de ahora Por un discutir que sí asunto del podemos. corazón. Así están, 376 así páginas están, de un tal proyecto cual. con fundamento jurídico, con tratados internacionales, con derecho comparado, Muy para bien. que digan por arte de magia, por supuesto que no. Eliud. Reconoció perfectamente por qué no se pudo hacer con anterioridad y lo expresa en toda la sentencia. Pero en toda además, la sentencia. Adelante, Eliud. Pero a ver, vayámonos a la realidad. La Corte no puede venir a impugnar una reforma que se aprobó con La impugnaron todas las de la ley. los partidos, no la Y Corte. les recuerdo, Sí, la si lo Corte admite no la impugnó Corte, nada, si fueron lo los admite la partidos Corte, y lo e quieren incluso votar el gobernadores. martes, A ver, uno le ve, 8 Eliud, ministras y continúa, por favor. ministros para echarla La Corte no impugnó y declarar, sí, miembros del No, Poder Judicial, lo que hace- miembros del lo que Poder... hace una Bueno, Corte quiero es quiero invalidar. continuar con mi punto. Y creo Invalidar. que como se les olvidó el artículo 135, que aunque se los expliquemos con peras y manzanas, con hamburguesas, les recuerdo que la Constitución sí puede ser reformada y solo por el Congreso de la Unión, no por la Suprema Corte, La Suprema no Corte no por el piensa Poder reformar la Ejecutivo. Constitución. Nadie está reformando Pero la también Suprema recordemos Corte. quién es Alcántara Carrancá. Es el que prestaba su casa ¡Alito! para que Alito Moreno se reuniera Pero no con está Norma politizada Piña, actualmente. con Norma Oye, Piña ¿quién y lo propuso en la presionar. Corte? Quiero que ¿Eso qué? fuera, No, pero- no, ¿y eso qué? y pueda Eliud. presionar, A ver, si hablan todos a la vez no se entiende nada. y pueda Eliud. presionar a magistrados electorales. A mí lo que me preocupa es que quieran causar una crisis constitucional La a crisis todo ya está. México La por crisis ya 8 está. personas que creen que su opinión vale más que la voluntad de 36 millones. No ganaron en las urnas, lo quieren ganar a la mala. Eso me preocupa. Fernanda. Los ministros no fueron a urnas, entonces no pueden ganar nada en ¿No las votaron? urnas. No, pues ellos podrán haber votado, a lo mejor, y hasta algunos votaron por Sheinbaum, ¿verdad? No voy a decir que Lenia Batres fue. O sea, decir Y que... Piña no vota. Decir que realmente los ministros están viendo solamente por ellos 8 Sí. es una incongruencia, porque yo me he tocado ver manifestantes, estudiantes afuera manifestándose por la independencia del Poder Judicial. Esas personas no están viendo nada más por esas 8 personas, están viendo por todos los que están estudiando Derecho por nuestro país. Ahora, quiero dejar muy en claro algo. Esto que, si mañana lo desacata Claudia Sheinbaum, como acostumbra, si también lo desacata el Pleno de la Cámara de Diputados, del Senado, esto lo tiene que acatar el INE. Se tiene que detener este proceso. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo también el ministro Alcántara en esta exposición es que a jueces y magistrados no se les mande elección popular. Eso es lo que está proponiendo. A los ministros sí. Tampoco quieren vender la idea Entonces de que ellos no se tienen que quieren. aprobar una reforma, la Suprema Corte. Ellos pueden Se revisar aprobó las con la mayoría calificada. Deberías La de Corte conocer no va qué a es lo aprobar que reformas. La Corte no va a aprobar La reformas. Suprema Corte revisa el La trabajo. Corte Les invalida, propongo declara que constitucionalidad. continuemos la siguiente semana, el miércoles, ya con lo que decida 20 la segundos, Corte. rapidísimos. A ver, 10, por favor. Esta es una boleta en Estados Unidos. Los estadounidenses votan por jueces A y nivel ministros. A nivel Ok. local, no federal. Y no federal. México va a empezar No a hacer lo votan mismo solo en local, no 2025. federal. Así Guau, votan qué los gran estadounidenses referencia. por el Poder Judicial. 10 segundos. Es para muy divertido emparejar. que utilicen a Estados Unidos como referencia, pero si un ministro se aparece en escuelas extranjeras, ¿qué tiene que ver Estados La Unidos misma aquí? escuela que ¿Sabes qué me- también, que ¿sabes qué premió a también se Cristian Nodal, escoge? por ¿Sabes cierto? qué también Muy se bien. escoge? ¿Sabes qué también se escogen los fiscales? ¿Por qué aquí no lo hicieron? También, de una vez. Vamos por una También, reforma de la vamos, fiscalía. y también se van a poner en contra, que es lo peor. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos la siguiente semana. Vamos a la pausa, regresamos.